Pues buenas tardes, muchas gracias. Nos encontramos aquí con la bióloga Erika Hartmann Aguilar, directora de Políticas y Normativa de la CIBIOGEM, y con el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del CONACYT, Raimundo Espinosa. Primero, y antes que nada, muchas gracias por darme esta entrevista de manera conjunta. Erika Hartmann, ¿cuál es el papel de la CIBIOGEM? Usted está en esta Dirección de Políticas y Normativa. Sí, claro que sí. Es una comisión intersecretarial que está compuesta por 6 secretarías de Estado y el CONACYT. Estas son la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Economía, Salud, la Secretaría de Hacienda y la SEP, y el CONACYT. Esta comisión intersecretarial tiene una presidencia rotativa. 2 años le corresponde a la Secretaría de Salud, 2 años le corresponde a Agricultura, 2 años le corresponde a Medio Ambiente, y la vicepresidencia siempre está en el CONACYT. A su vez, para que opere esta comisión intersecretarial, tiene una secretaría ejecutiva, que esta es una unidad administrativa por función del CONACYT. Y su objeto de toda la comisión es hacer las políticas públicas de bioseguridad de los organismos genéticamente modificados que operan a nivel federal. La bioseguridad de los organismos genéticamente modificados, también es muy importante precisar, es el cuidado de la salud, el cuidado del ambiente y de la inocuidad, digamos, alimentaria en temas de animales, de plantas, de peces y demás, frente a los daños y riesgos asociados a las actividades que se hagan con organismos genéticamente modificados. Dígase siembra, dígase importación, dígase consumo de organismos genéticamente modificados. Y bueno, desde la perspectiva de esta Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM y de la CIBIOGEM en el periodo de la Cuarta Transformación, esos daños y riesgos deben de abarcar no solamente estos asuntos respecto a los OGMs, sino también a su paquete tecnológico asociado. Toda vez que si tú vas a sembrar un transgénico que va con un paquete tecnológico asociado, un plaguicida altamente peligroso, como el glifosato, por ejemplo, pues quiere decir que si aplicas el glifosato, debes de considerar los daños y riesgos asociados también al glifosato, ¿no? Maestro Raimundo, como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del CONACYT, ha habido un cambio de paradigma de 2018 a la fecha. ¿Cómo podría, digamos, resumir lo que está haciendo la CIBIOGEM, y junto esta pregunta con pues el último desistimiento que digamos que anunció la empresa Monsanto sobre el juicio de amparo? Claro, pues yo creo que la manera más fácil de entender esto es que si el tema es la bioseguridad, la anterior Secretaría Ejecutiva y la CIBIOGEM en su conjunto, pues veían respecto de la bioseguridad, lo que hacían es promoverla, ¿no? Como si la solución a los problemas que están detrás fuese precisamente promover pues las modificaciones genéticas, ¿no? Los organismos genéticamente modificados. Y más bien la visión que se tiene ahora pues no es promover los organismos genéticamente modificados, sino más bien la bioseguridad de los organismos genéticamente modificados, ¿no? Yo creo que ese es un cambio pues muy importante. Antes, bueno, no era la bioseguridad, sino promover los OGM, y ahora más bien de lo que se trata es de cumplir con lo que dice la propia legislación que es aplicable, es la bioseguridad respecto de esos organismos genéticamente modificados. Eso pues es muy importante porque nos mete en dinámicas muy distintas. La primera visión pues está atada a dinámicas pues de mercado, que más preocupadas por los negocios que por la satisfacción o la tutela de múltiples derechos como la alimentación, la salud, el ambiente, etcétera, ¿no? En cambio, la otra visión de bioseguridad pues sí nos permite conectar directamente
con la atención de estos derechos, la alimentación, el ambiente, la salud, la biodiversidad, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es la manera en la que hay que entender el cambio de paradigma que sucedió en la manera en la que se asumen las responsabilidades de la institución durante esta gestión y la gestión anterior, ¿no? Esto, por supuesto, también hace que las posiciones en el diseño, implementación, evaluación de las políticas públicas, pero también la manera en la que se asumen los procesos judiciales sea muy diferente. Porque lo que sucedía en la anterior manera de cumplir con los objetivos, con los fines institucionales de la CIBIOGEM, pues era que pues más bien las diversas instancias de la CIBIOGEM parecían más asociadas o más cercanas pues con las diversas empresas que utilizan la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, ¿no? En cambio ahora, pues más bien sí se nota una distinción entre la autoridad responsable de la bioseguridad de OGMs y las diversas empresas y actores del sector privado que participan pues, en los procesos de autorización y de permisos que tienen que ver con esta ley de bioseguridad. Sí hay ahí una diferencia que antes se veía como más bien proximidad, cercanía, sino es que a veces hasta identidad, ¿no? Ahí sí hay una diferencia muy importante ya en términos muy, pues más operativos y concretos, y en el caso particular de los juicios, pues resulta algo inédito porque quienes venían batallando con ese tipo de empresas como Monsanto o el nombre que tengan y la que corresponda, en este caso pues Monsanto, que es como popularmente se le ubica, pues más bien quienes venían batallando con ellos judicialmente pues no eran tanto las autoridades, sino eran terceros, ciudadanos, que veían afectados algunos de sus derechos, muchos de ellos, por supuesto, campesinos y otros incluso de comunidades indígenas, ¿no? Consumidores también en algún momento, ¿no? En alianza con científicos y otros actores, pues eran ellos quienes batallaban judicialmente con estas empresas, siendo que las autoridades pues más bien acompañaban el proceso judicial pues muchas veces de manera más cercana a las empresas que a los ciudadanos, a los campesinos, a las comunidades indígenas. En esta ocasión ahora, pues más bien con esta distancia que se ha tomado del sector privado, más bien esta delimitación, ¿no? De lo que es la autoridad como sector público y lo que es el interés privado de estas empresas, pues también ha significado un reacomodo de cómo participan los actores en los procesos judiciales, porque ahora quien ha estado, pues digamos así, dando la batalla judicial para que se atiendan el principio de precaución, la soberanía alimentaria, los derechos que ya he mencionado, pues han sido las autoridades que son quienes tienen la obligación de ser garantes de estos derechos y que más bien se han aproximado, han habido un intento por aproximarse, por acercarse, pues a las demandas de la ciudadanía. Entonces sí cambió el mapa, ¿no? Digamos, de los actores, las posiciones que tienen los actores en estos asuntos sí ha cambiado. Y en términos pues ya procesales, digamos, pues esto al final me parece a mí que se refleja también en la situación en la que se ha encontrado la empresa Monsanto, que ha estado actuando pues ya defendiéndose ella sola con sus abogados y demás aliados frente tanto a las comunidades interesadas en defender sus territorios y derechos, consumidores, etcétera, científicos socialmente comprometidos y autoridades que también han sabido pues responder a esta demanda social y ciudadana, ¿no? Y al final de cuentas, pues Monsanto en estos asuntos particularmente, pues decidió desistirse de las demandas, ¿no? Claro, hay otros elementos ahí muy, muy importantes, pero detrás me parece que hay este cambio en la manera en la que se mira el asunto de la bioseguridad de transgénicos y la manera en la que se viene gestionando y que ha reposicionado a los actores de los diversos sistemas de una manera distinta, donde las empresas del sector privado que quieren hacer negocio con los transgénicos y con el glifosato que está asociado, pues no la ven tan fácil. Por eso es que ahora se desisten. Antes no se desistían. Llegaban incluso a la Suprema Corte de Justicia y tenían muchísima influencia en las sentencias que desde ahí se emitían, ¿no? Y eso hay que decirlo. Maestra Erika, como directora de Políticas y Normativa de la CIBIOGEM, ¿qué tan difícil fue o ha sido este cambio de paradigma del que está hablando el maestro Raimundo en las políticas, en la normatividad? Bueno, pues yo creo que al igual que el resto de las instancias de la Administración Pública Federal,
nos encontramos pues con un país pues derruido, ¿no?, por todas las políticas neoliberales, una inercia también, ¿no?, de los procesos, incluso los procesos administrativos, ¿no?, que precisamente en el tema de bioseguridad, igual en algunos otros aspectos de la vida pública, pues beneficiaban, ¿no?, a intereses particulares de algunas empresas en vez de pues poner por encima el bienestar de la población y el interés público, ¿no? Entonces sí nos encontramos con eso. Por supuesto, también otro obstáculo ha sido el tener todavía una ley de bioseguridad que se llamó en su momento la Ley Monsanto, porque pues realmente más que una ley de bioseguridad pareciera una ley de promoción de cultivos transgénicos, ¿no? O sea, sobre todo el tema de los permisos de liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados está muy desarrollado en esa ley Monsanto, ¿no? También tenemos como otro problema que en la ley de bioseguridad hay una diferencia entre los principios y las reglas, ¿no? En el caso del principio precautorio, precisamente en la parte de los principios de la ley de bioseguridad está muy bien asentado conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en los estándares en materia de internacionales en materia de derecho ambiental y también incluso en concordancia pues con el derecho nacional, digamos, ¿no? Mientras que ya en las reglas, al hablar de la evaluación de riesgo, se tergiversa, por ejemplo, el principio precautorio. Entonces, al enfrentarnos con esa situación y las limitaciones que tiene esta ley de bioseguridad, lo que hemos hecho es recurrir justamente pues, a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, que además es nuestra primera obligación como servidoras, como servidores públicos, cumplir con las obligaciones que tenemos en materia de derechos humanos, y es así justamente que pues al poner atención en esos estándares, primero que nada la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos firmados por México, que hemos podido, digamos, ir superando, ¿no? Como combatiendo, digamos, esa inercia, esas pues, cuestiones que teníamos en contra, y pues me parece que hemos podido dar un muy buen avance. Y por supuesto todo eso pues bajo la claridad y la dirección del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que por primera vez es quien escucha, ¿no?, la voz del pueblo de México, que en su autodeterminación dice: no queremos transgénicos, queremos alimentos sanos, queremos maíces nativos, ¿no? Y entonces actúa justamente ya como presidente, además de que asume esto como un compromiso para su administración, y publica los decretos presidenciales sobre maíz transgénico y glifosato. Y ahí también fue otra vía, otro instrumento jurídico que nos permite pues avanzar, ¿no?, a la consecución de estos objetivos de la protección de todos estos derechos humanos y, por supuesto, fortalecer la soberanía alimentaria del país.